Saludos hermanos, aquí su servidor diácono Antonio Tejeda una vez más para seguir compartiendo con ustedes. Bien hermanos, sabemos que los temas más controversiales, que pudiéramos decir más apasionantes, pero a la vez lo que más dividen al ser humano es precisamente son la política, la religión y el deporte. Y por eso vemos muchas veces que de estos temas todo el mundo opina, todo el mundo quiere opinar con respecto a hablar de política, hablar de religión, hablar de deporte, y de esto todo el mundo se considera experto. Sin embargo, he oído y he visto últimamente muchos comentarios hablando sobre la religión, sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras. Y por eso hoy yo quiero hablarles a ustedes de algunos tics importantes cuando nosotros queremos hablar de la Biblia, como ese video que se ha hecho viral en las redes, el video de una de las hijas del presidente Luis Abinader. Y vamos a ver, por ejemplo, a decir que conviene que para hablar de la Biblia o palabra de Dios se conozca primero a Dios y su plan de salvación, que es primero que la Biblia. Es decir, no debemos hablar de la Biblia, querer predicar la Biblia, si primero no conocemos a Dios y su plan de salvación. También, para hablar de la Biblia se debe hacer con la Biblia. Muchas veces queremos hablar de la Biblia y buscamos unas notas, decimos que en base a un curso de teología, la Biblia se debe predicar, se debe hablar, se debe comentar desde la Biblia. El mismo Jesús, cuando las 3 tentaciones que le hicieron en el desierto, que le hizo el enemigo en el desierto, dijo, como dice la Escritura, el Hijo de Dios no solamente de pan vive el hombre. Las 3 tentaciones se las respondió con la misma Biblia. También, lo más importante de la Biblia no es conocerla o predicarla, es vivirla. La Biblia se lee desde el sentido literal, desde el sentido moral o la enseñanza y desde el sentido alegórico y también del sentido escatológico. El sentido literal es el contexto histórico en el que fue escrito, el moral es lo que nos enseña. Y el sentido alegórico es la comparación. Cuando nos hablan, por ejemplo, de un árbol, cuando nos habla, por ejemplo, del sembrador, cuando nos habla de la lepra comparada con el pecado, es el sentido alegórico en las Sagradas Escrituras. Pero finalmente está el sentido o el aspecto escatológico, es decir, la escatológico o soterológico, que es el plan de salvación que Dios tiene, que quiere llevar a través de esa palabra. En ese sentido es que se estudia la Biblia y se debe estudiar las palabras en la Biblia y además entender algo, que es que estos que está escrito en la Biblia son, como decíamos, en parábolas, en alegorías, en, pudiéramos decir, figuras, hipérboles y personajes históricos, que no son más, si hacemos un símil o una comparación, que como la envoltura del caramelo. Todas esas imágenes, todas esas figuras que se hacen en la Sagrada Escritura, tenemos que verlo como una envoltura del caramelo, del chocolate. Nadie se come o se detiene a la envoltura, sino que se va directamente al caramelo. Así es la palabra. No nos detenemos a ver las figuras, las imágenes o los personajes, sino el mensaje que nos dice a través de esto también y a través de esa figura que nos llevan la palabra. Pero también debemos ver la Biblia también desde el punto de vista de que saber lo siguiente. Todos los tiempos, es decir, no podemos, con la Biblia que fue escrita para todos los tiempos, el mismo Jesús dice, ay de aquel que le cambie una tilde. Muchas veces queremos, en este tiempo de la posverdad, en este tiempo de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de lo moderno, a veces entendemos y creemos que la Biblia hay que actualizarla, hay que modificarla.
Y muchas veces queremos que así como queremos modificar los códigos, las leyes, y los hombres quieren imponer cosas para estos tiempos, también la Biblia hay que traerla a estos tiempos. Y no es así, la Biblia está escrita para todos los tiempos. Y por eso vemos que muchos de los mensajes, de los pasajes que están en las Escrituras, vienen muchas veces a cumplirse en el día de hoy, en el día en que estamos viviendo. Porque la Biblia está escrita para todos los tiempos. Cuando nos señalan, y es importante que así también veamos la palabra, igual que la envoltura y el mensaje. Cuando te señalen el sol con el dedo, no mire el dedo, mira el sol. Eso es importante. También ver que en la iglesia organizada de la República Dominicana no se sigue al sacerdote, no se sigue al pastor, no se sigue al predicador, se sigue a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Si siente pasión, si te siente identificado, por eso yo te invito a la iglesia. Te invito a participar, a estar en una comunidad y desde ahí, porque la Biblia fue escrita y surgió en una comunidad y se debe leer, se debe predicar a través de una comunidad. Que Dios te bendiga.